Hola, hoy vengo a hablar de los abre fáciles. Últimamente he estado dando muchas vueltas a este término. Creo que son totalmente engañosos. Hay muchos que son muy complicados, hay otros que hacen justicia a su nombre, pero la mayoría no lo son. No sé si es porque a mí se me da especialmente mal los abre fáciles, que es bastante posible. Entonces, pues nada, como estoy bastante harto de esta situación, de sentirme inválido ante este tipo de aperturas, creo que es digno hacer un vídeo sobre esto y comentar cuáles son dignos de llamarse abres fáciles y cuáles no. Y también andaremos después seguramente en algunos abres que no dicen que sean fáciles y que hacen bien. Y a lo mejor algunos de los que están en la categoría de abres fáciles deberían pasar a esta otra categoría. Pero bien, vamos a empezar primero a la lista de abres fáciles con la cerveza, pero la que no es de chapa. Me refiero a la que es como con anilla, ¿no? Un tipo muy concreto. De hecho, no está muy extendido. Y quizá eso es, ese nicho, ese tipo de apertura, ese tipo de abre fácil, son fáciles. Los sacas y listo, no tiene mucha más historia. Ya que la mayoría de los que vamos a ver ahora no son abres fáciles, me parece bien empezar con uno que sí que lo sea para tampoco generalizar, ¿no? No vamos a decir que todos los abres fáciles son complicados, pero una gran parte, más de la que debería, lo son. Pasamos al segundo. Es un tipo de abre fácil un poco más extendido, entonces es más complicado de clasificar. Pero es el abre fácil de los fiambres. Jamón york, jamón de pavo, chorizo, queso, incluso lácteos ya pasamos. Pero más o menos tenéis en vuestra cabeza el contenedor, ¿no? De típico así alargadito, rectangular. Y claro, un matiz muy importante es que no es ese tipo de envase al vacío. Ese lo dejamos para más tarde. Este es el típico. El típico que incluso algunos los de jamón york son medio ondulados por abajo. ¿Sí? Ese hay alguna vez que se complica. No sabemos si por temas estacionales, a lo mejor por el invierno se pegan más, en verano a lo mejor luego son más fáciles realmente. Aquí la verdad que lo tengo complicado para clasificar este tipo de abre fácil. ¿Por qué? Por ejemplo, el más típico, el más común, el de jamón york, que tiene así la base como más ondulada y luego aparte arriba recta. Ese suele ser fácil de abrir. Vamos a romper una lanza aquí de nuevo a favor de la industria de los abres fáciles. Pero hay veces que se rompe. Y no debería. Lo vamos a ignorar porque normalmente las roturas que sufren son mínimas. No son de las típicas que se te quedan el hilito y que luego no puedes arrancar con la uña, sino que tienes ya que darle con el cuchillo pegado al borde porque ya no lo puedes hacer con la uña. Entonces, el de jamón york en concreto creo que funciona bastante bien. El del queso, hay veces que se complica, aunque es verdad que el queso es fácil, lo que pasa es que lo complicado del queso muchas veces es cómo se pega el queso dentro. Saldonchas que siempre, da igual lo que hagas, van a estar, son uña y carne, no se pueden separar y te acabas cogiendo un mazacote así de queso. Eso es una putada, eso me cabrea incluso más que el propio abre fácil del queso. Normalmente suele ser abre fácil. Lo que es complicado es la separación del queso en sí, ¿no? Entonces eso me cabrea bastante, así que solamente por eso voy a poner el jamón york un poquito por encima del queso en los abre fáciles. Porque también cuenta lo difícil que sea luego separar el material de dentro, ¿no? Pero bueno, en general, los abre fáciles de los fiambres hacen justicia a su nombre. Vale, pasamos con uno bastante polémico, porque habrá mucha gente que se pensará que es fácil, y otra gente que yo creo que sabrá lo complicado que es a veces, lo complicado que se puede llegar a poner abrir una pizza. Me refiero no a la típica congelada que viene en su caja de cartón y tiene un envoltorio de plástico que la rodea por completo y que se abre muy fácil, pero que curiosamente no tiene la etiqueta abre fácil. Me refiero a las típicas de casa Tarradella, bueno, o de casa Campo, para no decir marcas, porque hay veces que se complican mucho. ¿Y cómo se complican? Pues se complican cuando a la hora de tirar el abre fácil, lo abres, pero se queda un hilo de plástico que no se rompe. Y es más, al ser una forma redonda de circunferencia, si esto no te pasa, lo de este hilo, que pasa bastante, corres el riesgo de que se te rompa, no siga la línea de abertura de la circunferencia, sino que se meta por dentro y, pongamos que si esto es la pizza, se ha quitado todo el plástico menos una sección así que no puedes quitar con la mano. ¿Por qué? Porque es un borde, es una esquina tan finita al final por donde se ha quedado rota que no puedes quitarlo con el dedo. Tendrías que utilizar un cuchillo. Normalmente si vienes borracho a las 2 de la mañana y quieres ponerte una pizza porque tienes mucho hambre, lo más probable que te pase es que cojas la pizza y o se te doble porque se ha quedado una parte dentro de esa sección cuadrada, sección cuadrada, de esa sección que hemos dicho antes que es así, o queso o jamón york se queda atascado ahí y se te queda una porción de la pizza un poco huérfana.
de condimentos. Entonces, pues bueno, es un poco tricky. Yo creo que esta abre fácil se puede complicar mucho. Y más si es una pizza que es fresca, pero que se decide meter en el congelador durante unos días. Ahí corre el riesgo de que realmente sea una odisea abrir esa pizza. Así que yo creo que esta va a ser la primera que no vamos a poner en la categoría de abre fáciles. Creo que es un abre medianamente complicado que se puede llegar a complicar. No entra en la categoría de abre fácil. Seguimos en la categoría de comida. Uno que me jode especialmente. Y más últimamente, tengo la sensación de que creo que han cambiado el packaging de estos elementos. Y son las tarrinas de arroz. Me jode mucho porque es un elemento que yo consumo bastante. Y no sé por qué se me están atragantando mucho. Más de lo que me gustaría. Suele ser además con las tarrinas de arroz redondo. Las tarrinas de arroz integral se suelen abrir un poco mejor. Y las de basmati están en algún lugar entre medio. Pero especialmente las de arroz redondo no se abren. Directamente no se abren. Esa pestañita que sale, no sé cómo lo hacen. Creo que lo envasan demasiado bajo presión. Pero por mucho que tires, no puedes hacer nada. ¿Y cuál es la opción que te queda? Dale con el cuchillo nuevo. Un cuchillo afilado, hacer un huequecito. Pero no es lo mismo. Porque ya no es una pestaña que sale y que está hecha para que salga el vaporcito. No es lo mismo porque esa pestaña que tú has abierto con el cuchillo no es natural. Para nada. Y entonces se queda un hueco que no sale para arriba. Es decir, no hay contacto con el exterior del arroz. Aunque haya un hueco y entre el calor, el vapor no funciona igual cuando es la pestaña que has quitado o es un hueco que has hecho tú con el cuchillo. Y eso es una putada porque ahora te puede salir más duro, te puede salir hecho mierda. Entonces, por esa razón, creo que el abre fácil de las tarrinas de arroz no debe ser un abre fácil. Pasamos a la siguiente, las latas de conserva. Las latas de conserva, por lo general, son muy fáciles de abrir, las de anilla, pero está proliferando un nuevo tipo de lata de conserva. Y esas son las que no tienen el abre fácil de anilla. Tiene un abre fácil que ahora es de plástico o de aluminio, que es una tira, no es una anilla. Y ese falla mucho, no yo. Esto no es una cruzada contra los abre fáciles porque yo sea tonto. Porque yo soy bastante listo y sé abrir los abre fáciles. Pero los abre fáciles se están confabulando todos y se están haciendo muy complicados de abrir. Y es algo de lo que nos está hablando noticias y realmente me preocupa. Porque hay mucha gente que tiene un día muy complicado y quizás lo que más necesita cuando llega a casa es poder abrir tranquilamente una lata de caballa. Pero luego resulta que no puedes. No puedes abrir una lata de caballa porque hay gilipollas que de turno que manda a la fábrica, porque no es el que trabaja, no es el que trabaja en la fábrica, es el que manda a la fábrica, dice, no, vamos a ahorrar. Vamos a ahorrar y no vamos a hacer anillas. Vamos a hacer tiras de medio aluminio, medio plástico, yo qué sé, coño es eso, yo. Y te jode la noche. Te vas a hacer un niño de tomate con caballa y es caballa con aluminio. Y ya tienen bastante microplásticos los peces. Y nadie piensa en esto, ¿no? Hay mucho salvar a los peces, ¿no? Los océanos llenos de plástico, me la pela. Y el aluminio, que se te mete porque las empresas están haciendo los abre fáciles muy complicados. Nadie piensa en eso. Esta me afecta especialmente. Nunca se me pasó por la cabeza que llegaríamos a este punto. La verdad que habían sido los mejores abre fáciles hasta el momento. Pero creo que ese tipo en concreto de abre fácil se tiene que ir de esta categoría. No puede estar aquí. El siguiente. El jamón al vacío. Para mí no están en la categoría de abre fáciles. Muy complicados de abrir. O sea, necesitan mucha fuerza. Muchas veces además resbala un mínimo porque aunque sea al vacío, no sé si por la humedad o por qué, o porque se sale un mínimo de grasilla, que no creo porque si está vacío no debería. Pero por lo que sea, resbala un mínimo. Porque consigues, después de hacer la máxima fuerza que has hecho en tu vida, abrir un resquicio y se sale un minimillo de aceitillo, de grasa. Y eso ya te jode. Porque ya a partir de ahí juegas con desventaja por completo. O sea, no es un partido igualado. Aparte de eso, muchas veces también te pasa como con la pizza, que aunque sea un envase rectangular, se abre una región que tú no esperas. No puedes controlarla. No puedes controlar hacia dónde va el abre fácil. Para mí no está en la categoría de abre fáciles. Amo el jamón con toda mi alma. Pero tienen que hacer los envoltorios más fáciles. Porque luego también están los envoltorios, o sea, los envases de jamón, pero que no son el vacío, que esos son bastante fáciles de abrir. La mayoría. No voy a entrar en más detalles, pero jamón al vacío no es abre fácil. Jamón envasado en otro tipo de envase suele ser fácil. Bien, las ensaladas precocinadas. Las ensaladas precocinadas, las típicas que, yo qué sé, típica ensalada César. Da igual cómo lo hagas, siempre te van a quedar 4 hilos mínimo
colgando, no se abre bien. Luego, aparte es que es un abre fácil doble mentiroso. Porque tienes el de abrir la ensalada como tal y luego tienes encima de la lechuga los toppings, que vienen en otro envoltorio de plástico y que también tienes que abrir. Y que esos tienen cierta humedad, porque vienen con la lechuga en contacto. El primero es jodido porque no se abre nada bien, pero es que luego encima el segundo es peor, porque está mojado y se resbala. 95% de las veces tienes que utilizar cuchillo. Para mí ya cuando tienes que utilizar cuchillo, evidentemente no es un abre fácil. No puede ser un abre fácil, algo que necesitas una herramienta para poder abrirlo. No hay mucha discusión. Las ensaladas precocinadas no tienen abre fáciles. Las salsas en sobre, me refiero al envoltorio. Muchas veces este abre fácil, al ser liso y solamente tener un diente ahí de sierra, si la cagas con ese te vas al carajo. Si no lo haces bien en todo, aunque la abras bien, medianamente bien, es muy probable que se te caiga parte de la salsa. O que al menos te manchen las manos. Entonces, tienes que ser un experto. No un experto tampoco, pero tienes que tener experiencia. No es algo que puedas hacer siendo un novato. Con esta verdad que no sé si ponerla en abre fáciles o no. Obviamente no he dicho que ninguna de las otras sea abre fácil. Y voy a meterlo en el sobre, nunca mejor dicho. Porque creo que esto sí que es un abre fácil, que se puede complicar. Otro objeto que no es de comida son los botes de bolas de pádel. Y vosotros diréis, estos también son con anilla. Son con anilla, pero hay presión. Y he tenido malas experiencias con ellas. Tengo que decir que ahí sí que noto que soy yo el torpe, porque he visto a otras mucha gente abrir ese tipo de botes sin problema. Entonces creo que, por mi experiencia propia, no puedo meter los ares fáciles. Sería ir en contra de mis principios completamente. Entonces esta la voy a dejar a elección de experiencia personal. Para mí no es un abre fácil. Ya pasamos a los dos últimos, que son los botes de tomate. ¿Por qué son dos? Porque están los botes de tomate frito en cristal y los botes de tomate frito en cartón. En cristal no son ningún problema, porque simplemente... Y listo. El problema es el de cartón. El de cartón también es fácil, pero claro, necesitas unas tijeras. Entonces, ¿se considera abre fácil? Muchas, por no decir todas las que he dicho antes que necesitan cuchillo, para mí no son abre fácil. Esto lo he dejado para el último porque realmente no sé qué hacer con él. Y aparte también se mancha un poco su candidatura al abre fácil porque luego no se cierra fácil. Es verdad que la mayoría, bueno, el resto luego no se vuelven a cerrar, pero este sí que necesitas que sea capaz de hermetizarse un poco, ¿no? El que no sea capaz de hacerlo, que eso tenga que estar ahí solamente 3-4 días en el frigorífico, le quita puntos. Pero bueno, este no voy a decir de qué categoría es, eso lo dejo para quien quiera decidirlo, porque este caso es bastante especial. Entonces, pues nada, luego voy a hacer mención especial a algunos abre fáciles, bueno, perdón, a algunos abre, porque no son fáciles, pero no dicen que sean fáciles, entonces no tengo ningún problema con ello, que son, por ejemplo, los paquetes de pilas, las tijeras, las pastillas o las botellas de vino. Todos estos elementos son difíciles de abrir, pero no dicen que sean fáciles. Entonces no tengo ningún problema con ellos. ¿Por qué? Porque no están haciendo publicidad engañosa y no me están jodiendo un martes por la noche. Que me pasaría si me quiero hacer unos huevos con arroz y la puta tarrina de arroz no se abre. Pero si yo un viernes estoy de fiesta y me quiero abrir una botella de vino, me reiré y no tendré problema en hacerlo. Y aparte, ya voy mentalizado de que va a ser complicado. No es una sorpresa para mi cabeza, no es un ataque, ¿sabes? Entonces, pues bueno, la verdad que lleva mucho tiempo queriendo hacer esta charla, porque es algo que nos afecta a todos en el día a día y que no sé por qué no se habla antes. Supongo que será porque soy torpe, pero a mí me da la sensación de que las empresas de abre fácil no lo están haciendo bien últimamente y es bueno también que les llamemos la atención, porque no se pueden acomodar y hacer productos que no cumplen con los requisitos básicos de calidad. Supongo que es un vídeo queja. Esta ha sido mi aportación a este tema. Espero que os hayáis interesado. Y nada, si tenéis otros abres fáciles que nos parezcan fáciles o otras aperturas que sean complicadas, pero que no sean abres fáciles, pues también me lo podéis decir. Así que eso. Adiós.